El caso del vuelo MH370 es uno de esos misterios modernos que redefinieron por completo la idea de lo inexplicable. En un mundo lleno de satélites, radares, tecnología avanzada y sistemas capaces de rastrear casi cualquier cosa, la desaparición de un avión comercial con más de 200 personas a bordo parece sencillamente imposible. Y sin embargo, ocurrió. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines despegó rumbo a Pekín en lo que debía ser un vuelo más rutinario, casi aburrido desde el punto de vista operativo. Pero lo que empezó como una noche tranquila se convertiría en una de las historias más desconcertantes, comentadas y mediáticas de las últimas décadas. Lo que hace que el caso del MH370 sea tan conocido no es solo la magnitud de la tragedia humana, sino la manera en que su rastro pareció esfumarse del mapa. Un avión enorme lleno de pasajeros en un recorrido claro, controlado por sistemas redundantes y rodeado de protocolos diseñados precisamente para evitar cualquier pérdida de contacto, se desvaneció sin una explicación inmediata. Esa idea por sí sola sacudió tanto a la población como a las autoridades de múltiples países, y muy pronto el caso pasó de ser una noticia dramática a un fenómeno global. Además, la desaparición ocurrió en un momento en el que la información circula con una rapidez brutal. En pocas horas, redes sociales, medios internacionales, foros de aviación, expertos y curiosos estaban hablando del MH370, tratando de dar sentido a una situación que parecía desafiar cualquier lógica. Y cuanto más se intentaba entender lo ocurrido, más preguntas aparecían. ¿Cómo puede un avión tan avanzado dejar de comunicarse? ¿Por qué no se detectó una señal clara de emergencia? ¿Y cómo es posible que, a pesar de los esfuerzos de búsqueda más grandes de la historia de la aviación, no se encontrara casi nada durante tanto tiempo? El misterio del MH370 no solo es técnico o logístico, también es emocional. Las familias de los pasajeros vivieron, y siguen viviendo, una incertidumbre casi insoportable, atrapadas entre el duelo y la esperanza, sin confirmación absoluta de lo ocurrido. Ese sufrimiento llamó la atención del mundo entero y añadió una dimensión humana que hizo el caso aún más impactante. Hoy, más de una década después, el vuelo MH370 sigue siendo un enigma que despierta debates, documentales, teorías y preguntas que continúan sin una respuesta definitiva. Su historia ha quedado marcada como una de las desapariciones más desconcertantes del siglo XXI, una mezcla de tragedia, silencio y un vacío que nadie ha conseguido llenar por completo. El vuelo MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 12:41 de la madrugada, hora local, con destino a Pekín. A bordo viajaban 239 personas, entre pasajeros y tripulación. La noche estaba despejada, la ruta era extremadamente común y los pilotos tenían amplia experiencia. Todo indicaba que sería un vuelo más, de esos que pasan desapercibidos incluso para quienes trabajan dentro de la propia aerolínea. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con normalidad. El avión ascendió, niveló su altitud y comenzó a avanzar a través de la ruta asignada. Las comunicaciones con los controladores aéreos se desarrollaban como siempre, breves, profesionales, sin ningún indicio de alarma. De hecho, la última frase registrada, "Good night, Melaschen 370", sonó tan rutinaria que en ese momento, nadie pudo imaginar que sería la última comunicación clara del vuelo. A partir de aquí sucede lo que convierte este caso en uno de los más inquietantes de la historia de la aviación. Poco después del cruce entre el espacio aéreo malasio y el vietnamita, se pierde el contacto por radar secundario, el que depende de la comunicación del propio avión. Pero lo más extraño no fue solo ese silencio repentino, sino lo que ocurrió después. El radar militar detectó que el avión no había desaparecido de repente, sino que había cambiado de rumbo. Según esos registros, el MH370 realizó un giro inesperado hacia el oeste, de manera brusca, casi como si estuviera desandando su camino. Esa maniobra tomó a todos por sorpresa porque no tenía ningún sentido operativo, no correspondía a un desvío meteorológico, no era una ruta alternativa típica y tampoco coincidía con protocolos de emergencia. Sin comunicación, sin una llamada de socorro y sin explicación, el avión pareciera haber tomado su propio camino en la oscuridad. Durante las primeras horas, mientras el equipo de control trataba de restablecer contacto, nadie en tierra sospechaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo.
En aviación, pequeñas interrupciones de señal no son tan inusuales como se cree, y la prioridad no es siempre alarmarse, sino verificar con calma. Pero el tiempo pasó, y el MH370 no respondía. No aparecía en las frecuencias habituales, no se conectaba automáticamente al sistema ACARS, un mecanismo que envía datos técnicos del avión, y tampoco surgía ningún indicio visual de que hubiera intentado aterrizar en algún aeropuerto alternativo. Cuando finalmente se declaró que el avión estaba perdido, se activó un enorme procedimiento de búsqueda que involucró barcos, aviones y personal de distintos países. La zona inicial de rastreo era el mar de China Meridional, que habría sido el área natural donde buscar un avión que simplemente falló poco después de despegar. Pero los datos militares cambiaron todo. El hecho de que el avión hubiera girado significaba que quizá no estaba en ese mar, sino en otro completamente distinto, el cual requería una operación de búsqueda mucho más compleja. Mientras se analizaban esos datos, surgió otro elemento clave. Aunque el avión no transmitía su posición, uno de los satélites detectaba señales automáticas, algo así como pequeños latidos electrónicos, que se generan incluso cuando no hay comunicación activa. Esas señales, llamadas handshakes, no daban una ubicación exacta, pero sí sugerían que el avión había seguido volando durante varias horas después de desaparecer de los radares. Esa información transformó por completo el operativo. Ya no se trataba de una desaparición repentina cerca de la costa, sino de un vuelo que continuó un tiempo considerable sin contacto alguno y que terminó en algún punto del Océano Índico, una de las zonas más extensas, remotas y profundas del planeta. Para los equipos de búsqueda, esto significaba una tarea que podía prolongarse semanas, meses o años. Mientras los satélites aportaban esos datos confusos pero esenciales, en tierra las familias entraban en una espiral de angustia. Muchos habían ido al aeropuerto de Pekín esperando recibir noticias de un retraso o una incidencia técnica menor, pero pronto se encontraron con una realidad devastadora: nadie sabía dónde estaba el avión. Y ese nadie sabe se convertiría en la frase que acompañaría al caso durante mucho tiempo. El desarrollo de la investigación también estuvo marcado por una creciente presión internacional. Cada nueva información obligaba a replantear teorías, rutas de búsqueda y métodos. Distintos equipos se sumaron para analizar radares, satélites, corrientes oceánicas, restos potenciales flotando en el mar y cualquier pista que pudiera arrojar algo de luz. Pero el Índico es vasto y cruel en términos de búsqueda, sus profundidades son abismales y sus corrientes pueden arrastrar cualquier objeto a miles de kilómetros. A medida que pasaban los días, surgieron múltiples zonas de interés, puntos donde los sensores submarinos detectaban sonidos, o donde los satélites parecían sugerir objetos flotantes. Pero cada vez que un equipo llegaba, la ilusión se desvanecía. Nada parecía encajar de forma definitiva. La frustración crecía, tanto en los equipos de rescate como en los familiares, que vivían una espera interminable sin respuestas claras. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a aparecer algunos restos en playas de distintos países del Océano Índico Occidental, fragmentos identificados como pertenecientes a un Boeing 777. Aunque no resolvían el misterio, confirmaban una parte crucial: el avión realmente había terminado en aquella zona remota del mundo. Pero incluso con esa evidencia física, la gran pregunta seguía abierta: ¿cómo y por qué había llegado hasta allí? La investigación, que ya era enorme desde el inicio, se convirtió en una de las más complejas de la historia. Equipos de diferentes países analizaron posibles trayectorias, compararon patrones de vuelo, estudiaron datos satelitales y revisaron información técnica del avión. Cada avance parecía apoyar parcialmente alguna línea de investigación, pero ninguno respondía de forma absoluta. Y aunque las teorías se multiplicaban, la investigación oficial mantenía prudencia, no se podían dar explicaciones sin pruebas concluyentes. Así, el caso del MH370 se transformó en una especie de rompecabezas incompleto, lleno de piezas que no terminaban de encajar entre sí. Y el desarrollo de la investigación fue, durante años, un intento constante de unir esos fragmentos, de reconstruir lo que realmente ocurrió en ese vuelo que, de forma inexplicable, se desvió del camino sin dejar atrás una explicación clara. Cerrar el caso del vuelo MH370 no es sencillo porque, a diferencia de otros misterios, aquí no existe una verdad final que lo explique todo.
Lo que sí existe es un conjunto de hallazgos, análisis técnicos, restos confirmados y conclusiones parciales que permiten dibujar un escenario más claro, aunque no completamente resuelto. En ese sentido, la investigación oficial terminó reconociendo algo tan impactante como doloroso. No se ha podido determinar con exactitud qué ocurrió durante las horas en las que el avión siguió volando ni cuál fue la causa precisa de su desaparición. Después de años de trabajo y miles de millones invertidos en uno de los operativos de búsqueda más grandes de la historia, los expertos concluyeron que el MH370 terminó en el Océano Índico Sur, probablemente tras agotarse el combustible, y se estrelló en una zona extremadamente remota y difícil de explorar. Esta conclusión se sustenta en los análisis de los satélites, en las llamadas señales automáticas que el avión emitió y en los restos confirmados del avión hallados en distintas playas del Índico Occidental. Todos los fragmentos analizados coincidían en algo, procedían de un Boeing 777 y, más específicamente, del aparato del MH370. Pero aunque esos restos confirmaron el final del avión, no resolvieron el porqué. No explicaron qué motivó el desvío, por qué se perdieron las comunicaciones, ni por qué el avión continuó durante horas sin contacto alguno. Estas preguntas quedaron abiertas, obligando a los investigadores a aceptar que sin localizar el fuselaje principal o las cajas negras, cualquier afirmación definitiva sería incompleta. Esa falta de respuestas fue, quizás, lo más devastador para las familias. Porque no solo perdieron a sus seres queridos, sino que lo hicieron envueltos en una incertidumbre interminable. Muchos de ellos han descrito la experiencia como vivir en un duelo suspendido, sin poder cerrar una herida que nunca recibió una explicación. Y en ese vacío emocional se mezclan la desesperación, la frustración, la esperanza y, con el paso del tiempo, un silencio pesado que acompaña a todas las desapariciones sin resolver. Desde un punto de vista humano, el caso del MH370 dejó claro algo profundo: la tecnología moderna puede ser poderosa, pero no infalible, y detrás de cada vuelo, cada número de asiento y cada estadística hay vidas reales, historias, familias y sueños. La desaparición del MH370 no solo fue una tragedia técnica, sino un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de lo vulnerables que somos incluso en un mundo hiperconectado. A nivel internacional, el caso también generó cambios. Las autoridades de aviación civil revisaron protocolos, insistieron en mejorar los sistemas de rastreo en tiempo real y plantearon medidas para evitar que un avión comercial pueda desaparecer sin dejar un registro claro de su trayectoria. Aunque es cierto que estos avances surgieron del dolor, también representan un intento de que una historia como la del MH370 no vuelva a repetirse. Y sin embargo, la esencia del misterio sigue ahí. El caso continúa siendo uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XXI, un rompecabezas con piezas faltantes que probablemente no se complete del todo hasta que algún día, si ocurre, se localicen los restos principales en el fondo del Índico. Hasta entonces, el MH370 será recordado como la desaparición que desafió las explicaciones simples, que sacudió la confianza en la tecnología moderna y que dejó una marca imborrable tanto en la aviación como en la memoria colectiva del mundo. Es un caso que no se cierra, se acepta. Se comprende hasta donde es posible. Y se honra sobre todo por las vidas que se perdieron y por el impacto emocional que dejó en las familias y en todos aquellos que siguieron la historia con la esperanza, todavía viva en algunos, de que algún día las respuestas aparezcan.